Nureddin y la bella persa. Basora fue la capital de un reino sometido durante mucho tiempo al poder del califa. Durante la época del califa Harun al-Rashid, su primo, de nombre Zinebi, era el rey de Basora. Este rey, creyendo que uno solo no era suficiente para administrar debidamente sus territorios, tenía dos visires, Kakán y Saoi. A Kakán, además de ser amable, generoso y desprendido, le gustaba hacerles favores hasta donde estuviese en su mano a todos aquellos que de alguna forma u otra se relacionaban con él. En todo el reino no había nadie que no le tuviese estima y que no le dedicara merecidas alabanzas. Saoi, por el contrario, tenía un carácter completamente distinto, por lo que era rechazado y denostado por todo aquel que hubiese tenido algún contacto con él. Era desconfiado y pesimista, tenía malas maneras y a pesar de sus grandes riquezas, era tan tacaño que incluso él mismo se negaba a las cosas más imprescindibles de la vida. Pero lo que lo hacía especialmente detestable era la gran aversión que sentía hacia Kakán, odio que lo movía a no desaprovechar ocasión para desacreditarlo ante el rey. Un día que el rey se solazaba hablando con sus dos visires y otros miembros del consejo, la conversación se derribó hacia las esclavas. Mientras algunos sostenían que era suficiente con que fuesen bellas, otros decían, entre los que se encontraba Kakán, que la belleza por sí sola no era bastante, sino que tenía que ir acompañada del buen juicio, inteligencia, modestia y, si fuese posible, conocimientos. El rey no solo compartía esta última opinión, sino que además encargó a Kakán que le procurase una esclava que reuniese todas las anteriores cualidades. Saoi, que formaba parte del bando contrario, envidioso por el honor que el rey había dispensado a Kakán, dijo: «Señor, será muy difícil encontrar una esclava tan completa como la que deseáis. Pero si se encontrara, no le costaría menos de 10,000 monedas de oro». «Saoi», contestó el rey, «parece ser que encuentras bastante alta esa suma de dinero. Puede que para ti lo sea, pero para mí no lo es». Y tras estas palabras ordenó a su tesorero mayor, que estaba presente, que le enviase a Kakán 10,000 monedas de oro para la compra de la esclava. En cuanto Kakán regresó a su casa, mandó a llamar a los traficantes de esclavas y les encargó que buscasen una con las características que él exigía. Los traficantes le prometieron que harían todo lo posible por encontrarla y, fieles a su palabra, no pasaba un día en el que no le llevasen una esclava para que él diese su visto bueno. Pero, como era de esperar, a todas las encontró algún defecto. Por fin un día, cuando se dirigía por la mañana temprano a palacio, un traficante se interpuso en su camino para anunciarle, lleno de excitación, que bien entrada la noche anterior había llegado a la ciudad un mercader persa que vendía una esclava cuyo buen juicio y despierta inteligencia estaban en parangón con su extraordinaria belleza. Kakán se alegró mucho al escuchar esta noticia y dijo que quería cerciorarse de los dones y virtudes de la esclava. Para ello,
ordenó que se la llevasen a su casa a la hora a la que solía regresar de palacio. El traficante apareció a la hora convenida y, en efecto, el visir encontró a la esclava más bella de lo esperado e inmediatamente le asignó el apelativo de la bella persa. Siendo hombre erudito y de gran sabiduría, una corta conversación con ella le bastó para convencerse de que sería una pérdida de tiempo tratar de encontrar otra esclava que la superara en cualquiera de las cualidades exigidas por el rey. Por ello preguntó el precio que el mercader quería por ella. «Señor», fue la contestación, «no se desprende de ella por menos de 10,000 monedas de oro, según dice él, lo que lleva ya gastado en maestros para su instrucción y ejercicios corporales, así como en vestidos y alimentación, supera con creces la suma que pide por ella. Está perfectamente preparada para ser la esclava de un rey. Toca todos los instrumentos musicales, canta, baila y hace versos. En resumen, no hay una sola actividad en la que ella no sobresalga». Cacán, que estaba más capacitado que el traficante para juzgar sus méritos, deseoso de cerrar el trato cuanto antes, mandó a llamar al mercader y le dijo: «No soy yo el que desea comprar tu esclava, sino el rey. Sin embargo, considero que el precio es demasiado elevado». «Señor», replicó el mercader, «para mí sería un honor regalarle la esclava a su majestad, si tal desprendimiento no fuese prohibitivo para un mercader pobre como yo. Solo pido la cantidad que he gastado para hacerla como es». Cacán, que no deseaba regatear, hizo que le entregaran al mercader la suma por él pedida. Este, antes de retirarse, le dijo: «Puesto que va a ser destinada al rey, quiero que observes que el largo viaje la ha dejado extremadamente cansada, por lo que sería aconsejable que antes de presentársela a su majestad, la alojaseis en vuestra casa unos 15 días para que recibiera algunos cuidados que le devolviesen toda su hermosura. El sol ha enrojecido su tez, pero cuando haya tomado 2 o 3 baños y esté adecuadamente vestida, veréis cómo aumenta su belleza». Cacán le dio las gracias al mercader por su consejo y se dispuso a hacerle caso. Asignó a la bella persa unos aposentos cercanos a los de su esposa, a quien encargó que la tratase como lo que era, una dama destinada al rey. Y para realzar aún más su hermosura, le encargó también que le comprase los vestidos más lujosos que pudiese encontrar. Antes de despedirse de la bella persa, el visir le dijo: «No hay felicidad más grande que la que te he proporcionado. Juzga por ti misma. Ahora perteneces enteramente al rey. Tengo, sin embargo, que avisarte de algo. Tengo un hijo que, aunque sabe lo que hace, es joven, alocado y obstinado, así que me gustaría que te mantuvieses a una cierta distancia de él». La esclava persa le dio las gracias por la advertencia y prometió tenerlo en cuenta. Nureddin, pues este era el nombre del hijo del visir, entraba y salía con entera libertad de los aposentos de su madre. Era joven, bien formado y agradable, y además tenía el don de caerle bien a todos los que lo trataban. En cuanto vio a la bella persa, aunque sabía que estaba destinada al rey, se dejó seducir por sus encantos y tomó la determinación de hacer todo lo que estuviese en su mano
para quedarse con ella. La esclava se quedó también prendada de Nureddin y se dijo para sí: aunque el visir me ha hecho un gran honor al comprarme para el rey, sería aún mucho más feliz si me diese a su hijo. Nureddin no desaprovechaba ninguna oportunidad para contemplar la belleza de la esclava, así como para conversar y reírse con ella, y nunca se habría separado de su lado si no fuera porque su madre lo obligaba a dejarla. Como por motivo del viaje hacía algún tiempo que no se bañaba, 5 o 6 días después de su compra, la esposa del visir dio órdenes de que le calentasen el baño a la bella persa y que sus propias esclavas le ayudaran a bañarse. Asimismo, ordenó que después del baño le pusiesen un magnífico vestido que estaba preparado para ella. Una vez terminado el aseo, la bella persa se presentó ante la esposa del visir, quien apenas la reconoció de tanto como había aumentado su belleza. Besando su mano, la hermosa esclava le dijo: «Señora, no sé cómo me encontráis con este traje que habéis preparado para mí. Vuestras asistentas me aseguran que me sienta tan bien que apenas me reconocen. Decidme que es verdad y que no lo han dicho para adularme. Sea como sea, a vos os debo mi transformación». «Hija mía», la tranquilizó la esposa del visir, «puedes estar segura de que ellas no te han adulado. Yo misma casi no te reconozco. La mejora no solo se debe al vestido, también a los embellecedores efectos del baño. Me han impresionado tanto los resultados que voy a probar si en mí causa los mismos efectos». Para poner inmediatamente en práctica este deseo, encargó a 2 pequeñas esclavas que vigilaran durante su ausencia a la bella persa y que no permitiesen la entrada de Nureddin si éste llegaba. Acababa de marcharse la esposa del visir cuando él llegó, y no encontrando a su madre en sus propios aposentos, fue a buscarla en los de la esclava persa. Las 2 pequeñas esclavas le prohibieron la entrada, diciéndole que su madre había dado órdenes en ese sentido. Pero el joven, cogiendo a cada una por un brazo, las llevó a la antecámara y cerró la puerta. Las 2 se fueron corriendo al baño para informar a su ama, gritando y con lágrimas en los ojos, de que Nureddin las había alejado a la fuerza para entrar en la habitación de la esclava. Esta noticia causó gran consternación a la dama, quien, vistiéndose con gran rapidez, se personó inmediatamente en los aposentos de la bella persa, donde comprobó que su hijo ya se había marchado. Bastante sorprendida al ver entrar llorando a la esposa del visir, la esclava persa le preguntó qué desgracia había sucedido. «¿Y me lo preguntas?», exclamó la dama. «¿No te parece bastante desgracia que tú y mi hijo Nureddin estéis aquí solos?». «Pero señora», preguntó la esclava persa, «¿qué mal hay en ello?». «¿No te das cuenta de que estás destinada al rey? Es verdad. Pero Nureddin acaba de decirme que su padre ha cambiado de idea y me ha destinado a él, o sea, a vuestro hijo. Yo le creo y le tengo tanto cariño a Nureddin que estaría dispuesta a pasar toda mi vida con él». «Ojalá», deseó la esposa del visir, «fuese verdad lo que me dices, pero Nureddin te ha mentido y su padre lo matará para castigar la grave falta que ha cometido». Estas palabras la hicieron llorar amargamente y todas sus esclavas lloraron con ella.
Al poco rato entró Cacán y se quedó muy sorprendido al ver a su esposa y a sus esclavas llorando, así como a la bella esclava persa de una gran agitación. Quiso saber la causa de tanta tribulación y durante un tiempo no recibió explicación alguna. Cuando su esposa se calmó lo suficiente y le pudo contar lo sucedido, su rabia y pesar no conocieron límites. Retorciéndose nerviosamente las manos y mesándose la barba, exclamó: «Hijo ingrato, no solo te has destruido a ti mismo, sino también a tu padre. El rey no se contentará con derramar tu sangre, sino que también querrá verter la mía». Su esposa trató de consolarlo diciendo: «No te atormentes tanto. Con la venta de mis joyas conseguiremos 10,000 monedas de oro y con esta suma podremos comprar otra esclava. No es la pérdida del dinero lo que me aflige», respondió su esposo. «Es mi honor el que está en entredicho, y este es para mí mi más preciado tesoro. Como vos sabéis, Saui es mi mortal enemigo y no perderá tiempo para ir a contárselo al rey. Ya veréis las consecuencias que nos traerá todo esto». «Señor», dijo su esposa, «estoy perfectamente al corriente de la bajeza de Saui y sé que es muy capaz de jugaros una mala pasada. Pero ¿cómo puede saber él o cualquier otra persona lo que sucede dentro de esta casa? Incluso si levantarais sospechas y el rey os acusara, siempre podríais decirle que después de examinar a la esclava no la encontrasteis digna de figurar en su harén. Tranquilizaos. Devolvedla al traficante diciéndole que no habéis quedado satisfecho con ella, al tiempo que le encargáis que busque otra esclava». Como lo que le decía su esposa le pareció razonable, decidió hacerle caso, si bien siguió profundamente enfadado con su hijo. Nureddin no se atrevió a aparecer por su casa durante todo ese día, y temiendo que su padre lo buscase en los domicilios de sus habituales amigos, pasó todo el día en un apartado parque donde no era conocido. No volvió a casa hasta que su padre se fue a la cama y a la mañana siguiente se quitó de en medio antes de que el visir se despertara. Todas estas preocupaciones por parte del joven duraban ya cerca de un mes. Su madre, aunque sabía que su hijo regresaba a casa todas las noches, no se atrevía a pedirle a su esposo que lo perdonara. Pero un buen día se armó de valor y le dijo: «Mi señor, sé que un hijo no debe comportarse con su padre de la manera tan vil como lo hizo. Pero, ¿no creéis que ya es hora de que lo perdonéis? ¿No os dais cuenta del daño que podéis haceros vos mismo? ¿No teméis que alguna persona maliciosa se ponga a indagar la causa de vuestro distanciamiento y descubra precisamente lo que tanto os interesa ocultar?» «Esposa mía», comentó el visir, «lo que dices es muy justo, pero yo no puedo perdonar a Nureddin sin antes castigarlo como se merece». «Tendrá suficiente castigo», apuntó la dama, «si hacéis lo que os voy a decir. Esperad esta noche a que vuelva a casa y simulad que vais a matarlo. Entonces yo, toda suplicante, acudiré en su ayuda, momento que aprovecharéis para advertirle que han sido mis súplicas las que os han motivado a perdonarle la vida. Además, le diréis que para expiar por completo su falta,
tiene que tomar en matrimonio a la bella persa en las condiciones que vos mismo establezcáis. Cacán estuvo de acuerdo con este plan, y llegada la noche de su puesta en práctica, todo salió como estaba previsto. Efectivamente, al regreso de Nureddin, su padre simuló que iba a matarlo, pero cediendo a las súplicas de su esposa, desistió de su propósito y dijo: «Le debes la vida a tu madre. Por su intercesión, yo te perdono, pero a condición de que tomes a la bella persa en calidad de esposa y no como esclava. Con esto te quiero decir que nunca podrás venderla ni deshacerte de ella». Nureddin, que no esperaba tanta indulgencia por parte de su padre, le dio las gracias y le juró que actuaría según sus deseos. Mientras tanto, Cacán tenía que pasar con frecuencia por el violento trance de justificar ante el rey el hecho de no encontrar la esclava que el monarca deseaba, pero no sabemos a través de qué conducto algunos rumores de lo que realmente estaba pasando llegaron a oídos de Saui. Después de que pasara más de un año de estos sucesos, el visir cogió un fuerte resfriado por salir a toda prisa del agua caliente del baño para atender unos asuntos urgentes. Esto derivó en una inflamación pulmonar que se agravó en pocos días. El ministro, intuyendo que su fin estaba próximo, llamó a su lecho de muerte a Nureddin, a quien rogó que nunca se separara de la bella persa. Al poco tiempo el visir expiró, sumiendo a todo el país en una profunda pena. A su multimillonario entierro asistieron tantos pobres como ricos. Nureddin dio inequívocas muestras de estar muy afectado por la muerte de su padre, hasta el punto de que durante mucho tiempo se negó a ver a la gente. Pero llegó un día en el que uno de sus amigos fue a visitarlo y le urgió a que dejara su pena a un lado y recobrara el puesto que anteriormente había ocupado en sociedad. El amigo no tuvo que decírselo dos veces, porque pronto el hijo de Cacán se integró en un restringido grupo de 10 jóvenes de su misma edad que asistían a numerosas fiestas y organizaban crapulosas juergas. A veces, la bella persa accedía a acompañar a su esposo a estas reuniones festivas, aunque desaprobaba las cuantiosas sumas que éstas originaban, y no se recataba de advertirle a Nureddin sobre sus funestas consecuencias. Él, sin embargo, se limitaba a reírse de sus advertencias, diciendo que su padre lo había tenido siempre muy controlado y que ahora disfrutaba al máximo de su recién adquirida libertad. Para agravar más esta situación, hay que decir que el joven se negaba a revisar las cuentas de su hacienda y que despedía con cajas destempladas a su administrador cada vez que le ponía delante el libro. «Procura solamente que yo viva bien», decía, «y no me molestes enseñándome aburridos números». Sus amigos no solamente hacían un uso constante de su hospitalidad, sino que tampoco desperdiciaban ocasión de aprovecharse de su generosidad. Bastaba que les gustase algo, ya fueran unas tierras, una casa, unos baños o cualquier otra fuente de ingreso, para que nuestro joven se lo regalase. Su bella y comedida esposa no se cansaba de echarle en cara su erróneo comportamiento. Pero era inútil. Él continuaba dilapidando sus bienes con la misma inflexiva generosidad.
A lo largo de solo un año, Nureddin no hizo otra cosa que divertirse y despilfarrar los bienes que su padre había adquirido con mucho esfuerzo. Apenas había transcurrido el año cuando un día, estando sentados a la mesa, oyeron que llamaban a la puerta. Como los esclavos estaban fuera, se levantó él mismo para abrir. Uno de sus amigos dejó también la mesa al mismo tiempo para atender la llamada. Pero Nureddin le tomó la delantera y fue él quien abrió. Viendo que el que llamaba era su administrador, salió y cerró la puerta. El amigo, deseoso de enterarse de la conversación, se escondió detrás de unas cortinas y escuchó las siguientes palabras. Mi señor, se disculpó el administrador. Os pido 1000 perdones por interrumpiros, pero ha sucedido lo que desde hace mucho tiempo preveía. Siento deciros que no queda nada de las cantidades que me disteis para vuestros gastos. Por otro lado, no podéis recurrir a ninguna otra fuente de ingresos, porque todas han sido transferidas a otras personas. Si queréis que siga a vuestro servicio, tendréis que facilitarme los fondos necesarios. Si no es así, me veré obligado a despedirme. Tan grande era la consternación de Nureddin que no pudo articular palabra en ese momento, mientras que el amigo que había estado escuchando detrás de la cortina no perdió tiempo para comunicarle la noticia al resto de sus compañeros. Si es así, dijeron, lo mejor es no venir más por aquí. A pesar de que Nureddin trató de disimular, por su semblante se dieron cuenta de que la noticia era cierta. Así que uno a uno se fueron levantando y saliendo de la habitación con una excusa distinta, hasta que finalmente lo dejaron completamente solo y sin sospechar siquiera la resolución que sus amigos habían tomado. Fue entonces en busca de la bella persa y con numerosas muestras de pesar y arrepentimiento por su negligente conducta, le contó la conversación que había mantenido con su administrador. Si hubiese seguido tus consejos, bella persa, admitió el joven, nada de esto habría sucedido, pero por lo menos tengo el consuelo de que he gastado mi fortuna en compañía de unos amigos que no me abandonarán en un momento de apuro. Mañana iré a verles y entre ellos me prestarán la cantidad de dinero necesaria para que pueda montar algún negocio. Así que a la mañana siguiente, muy temprano, fue a ver a sus 10 amigos, cosa que no era excesivamente laboriosa, puesto que todos vivían en la misma calle. Llamó a la puerta del primero de ellos, que además era el que llevaba la voz cantante en el grupo, y el esclavo lo dejó esperando en el vestíbulo mientras anunciaba la visita de su amo. ¡Nureddin!, oyó claramente que exclamaba su amigo. Dile cada vez que venga que no estoy en casa. Lo mismo le sucedió en la segunda puerta y también en la tercera, y así en todas ellas hasta completar las 10. Nureddin, muy apenado, se dio cuenta demasiado tarde de que había confiado en unos falsos amigos que lo habían abandonado cuando más los necesitaba. Abrumado por la aflicción, buscó consuelo en la bella persa. Al fin, mi señor, dijo ella, os habéis convencido de que tenía yo razón en lo que decía. El único recurso que os queda es vender los esclavos y el mobiliario. Así pues, lo primero que hizo fue vender a los esclavos, con cuyo producto estuvo viviendo por algún tiempo. Después tuvo que vender los muebles, y como la mayoría de ellos eran de valor,
El dinero conseguido le duró bastantes meses, pero finalmente todo se acabó y buscó de nuevo el consejo de la bella persa. «Mi señor», dijo ella, «me consta que el difunto visir, vuestro padre, me compró por 10,000 monedas de oro, y aunque desde entonces mi valor ha disminuido algo, todavía alcanzaré una buena suma. Por consiguiente, no tengáis reparos en venderme, y con el dinero que consigáis por mí, podríais abrir un negocio en cualquier lejana ciudad». «Encantadora persa», contestó Nureddin, «¿crees que sería yo capaz de cometer semejante bajeza? Me moriría antes que separarme de ti, a quien quiero más que a mi propia vida». «Mi señor», repuso ella, «estoy perfectamente al tanto del amor que me profesáis, el cual es sólo equiparable al amor que os profeso yo. Pero una perentoria necesidad nos obliga a recurrir a la única solución que está a nuestro alcance». Nureddin, convencido finalmente de la verdad que encerraban las palabras de la bella persa, accedió a su venta y la llevó, no sin ciertos escrúpulos, al mercado de esclavos. Allí se la ofreció a un traficante llamado Hagi Hassan y le preguntó cuánto daría por ella. Hagi Hassan los llevó a una habitación apartada y en cuanto ella se quitó el velo, exclamó: «Señor, ¿no es esta la esclava que vuestro padre compró por 10,000 monedas de oro?» Al enterarse de que sí lo era, prometió obtener por ella el mayor precio posible. La encerró sola en la habitación y se marchó en busca de los mercaderes de esclavos, a quienes anunció que había encontrado una perla entre las esclavas, invitándolos a que fuesen a verla y pujaran por ella. En cuanto la vieron, todos estuvieron de acuerdo que 4,000 monedas de oro era lo menos que se podía pedir por ella. Hagi Hassan cerró entonces la puerta de la habitación y comenzó a ofrecerla en pública subasta, voceando: «¿Quién ofrece 4,000 monedas de oro por la esclava persa?». Antes de que pujara alguno de los mercaderes presentes, acertó a pasar por allí Saui, quien, a juzgar por el precio, creyó que debía ser una esclava de extraordinaria belleza, por lo que paró su caballo y le dijo a Hagi Hassan que deseaba verla. Las normas obligaban a no enseñar a una esclava a un postor privado, pero nadie se atrevió a oponerse a los deseos del visir y se le permitió verla. En cuanto Saui vio a la joven persa, se quedó tan prendado de ella que deseó inmediatamente ser su amo, y no sabiendo que pertenecía a Nureddin, le indicó a Hagi Hassan que llamara a su propietario porque quería cerrar el trato enseguida. El traficante de esclavos buscó entonces a Nureddin. Al encontrarlo, le dijo que el visir se había interesado por la esclava y que, tratándose de Saui, lo más probable era que pagase un precio muy por debajo del estipulado y que incluso corrían el riesgo de que no quisiese pagar nada por ella. «Lo que tenéis que hacer», le dijo el traficante, «es fingir que no teníais verdadera intención de vender a vuestra esclava y que si la pusisteis en venta fue por un rapto de cólera hacia ella». Nureddin siguió al pie de la letra el consejo de Hagi Hassan, cosa que encendió la ira de Saui, quien, dirigiendo su montura hacia él,
trató de arrebatarle por la fuerza a la bella persa. El joven la dejó ir, pero cogiendo al caballo por la brida y animado por los aplausos de los curiosos, hizo que el visir diese con sus huesos en tierra, dándole una buena paliza y dejándolo tendido en el suelo todo maltrecho y sangrante. Cogió después a la bella persa y regresó a su casa entre las aclamaciones de la gente, porque hay que decir que el pueblo detestaba tanto a Saoi que nadie de los allí presentes salió en su ayuda ni tampoco ordenó a sus esclavos que lo hicieran. Cubierto de pies a cabeza de fango y sangrando copiosamente, éste se levantó y apoyándose en dos de sus esclavos, se dirigió directamente a palacio. Tras conseguir ser recibido por el rey, le relató así el suceso. Con la venia de su majestad, tengo que decirles que fui al mercado de esclavos con la intención de comprar un cocinero. Mientras estaba allí, me enteré de que ofrecían una esclava por 4,000 monedas de oro. Pedí verla y comprobé que era de extraordinaria belleza, enterándome además de que la vendía Nureddin, el hijo de vuestro recientemente fallecido visir, a quien, como su majestad recordará, le disteis la suma de 10,000 monedas de oro para que comprase una esclava en vuestro nombre. Pues bien, tengo que deciros que la esclava que he visto hoy en el mercado era precisamente la destinada a su majestad, pero que Cacán, en vez de traerla a palacio, se la cedió a su hijo. A raíz de la muerte de su padre, este Nureddin se ha dedicado a la buena vida y a dilapidar su herencia, lo que lo ha obligado a vender todos sus bienes, quedándole ahora como único recurso subastar a su esclava para conseguir algo de dinero. Lo mandé a llamar y le dije: Nureddin, te daré 10,000 monedas de oro por tu esclava porque pienso cedérsela al rey como regalo. Además, le presentaré mis respetos al rey en tu nombre, lo que en definitiva será para ti mucho más rentable que cualquier dinero extra que pudiese sacarle a los mercaderes. Viejo maldito, me contestó montando en cólera. Prefiero dársela antes a cualquier desarrapado que vendértela a ti. Pero Nureddin, le recriminé, ¿no te das cuenta de que hablando de este modo desairas al rey, a quien tu difunto padre se lo debía todo? Esta recriminación lo único que hizo fue irritarlo más hasta hacerle perder los estribos, porque se me echó encima como un loco, me desmontó violentamente de mi caballo, me golpeó a su gusto y me dejó en el estado que ve su majestad. Tras estas palabras, Saoi se tapó el rostro con las manos y lloró amargamente. La falsa y tendenciosa declaración del visir dio lugar a que se desatara la ira del rey sobre Nureddin, por lo que ordenó al capitán de su guardia que se personara con 40 hombres en la casa de nuestro joven y lo arrasara todo. Le encargó además que apresara a Nureddin y a la esclava y los llevara ante él. Un portero llamado Sangiar, que había sido esclavo en la casa de Cacán, al escuchar esta orden dejó con disimulo las estancias reales y se fue corriendo a avisar a Nureddin a fin de que éste pudiese quitarse de en medio acompañado de la bella persa. No contento con avisarlo, le regaló además 40 monedas de oro y desapareció antes de que el joven tuviese tiempo de darle las gracias.
La bella persa se cubrió con su velo y ambos se dispusieron a dejar sigilosamente la ciudad. Hay que decir que la suerte les fue propicia, ya que alcanzaron las puertas de la ciudad sin que nadie les cortara el paso. En la desembocadura del Éufrates encontraron un barco que estaba a punto de zarpar para Bagdad, tan a punto que en cuanto la pareja se embarcó, levó anclas e inició su travesía. Cuando el capitán de la guardia llegó a casa de Nureddin, hizo para coger a la pareja por sorpresa que sus soldados echaran la puerta abajo, pero a pesar de que actuaron con celeridad, no encontraron rastro de ellos, ni tampoco los vecinos pudieron darle información acerca de su paradero. Cuando el rey supo que se habían escapado, editó un bandó en el que se decía que había una recompensa de 1000 monedas de oro para quien pusiera a los evadidos en manos del rey y, por el contrario, un severo castigo para quien los escondiese. Mientras tanto, Nureddin y la bella persa llegaron sin tropiezos a Bagdad. Nada más fondear el barco, pagaron 5 monedas de oro y saltaron a tierra. Pero como no habían estado antes en la ciudad, no sabían dónde buscar alojamiento. Deambulando por la orilla del Tigris, se encontraron con un extenso parque rodeado por una tapia muy alta. Al parque se entraba por una especie de vestíbulo que tenía una puerta al fondo, que estaba cerrada, y un diván a cada lado. «Pasemos la noche aquí», sugirió Nureddin. Y echándose cada uno en un diván, se quedaron enseguida dormidos. Hay que decir que el parque era propiedad del califa y que justo en su centro había un extenso pabellón con un soberbio salón que tenía 80 ventanas y cada ventana una araña de cristal que se encendía cuando el califa pasaba allí la noche. En el parque solo vivía el vigilante, un viejo soldado de nombre Seich Ibrahim, que tenía órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie sin estar debidamente autorizado, así como de no permitir a ninguna persona sentarse en los divanes de la entrada. Sucedió que esa noche el vigilante había tenido que ausentarse para hacer un recado, así que cuando volvió y vio a 2 personas durmiendo en los divanes, su primer impulso fue despertarlas a empujones y ahuyentarlas a golpes, pero cuando se acercó y comprobó que era un apuesto joven y una bella doncella, decidió entonces despertarlos con mejores moldes. Nureddin, al despertarse, le dijo al anciano que eran forasteros y que solo deseaban pasar la noche allí. «Venid conmigo», dijo Ibrahim, «que os dejaré más cómodamente y además os enseñaré un magnífico parque de mi propiedad». Y con estas palabras el vigilante los hizo entrar en el parque del califa, cuya belleza los llenó de asombro y admiración. Nureddin sacó entonces 2 monedas de oro y se las dio a Ibrahim diciéndole: «Te agradecería que nos consiguieras algo de comida para compartirla entre los 3 como buenos hermanos». Ibrahim, que era muy avaricioso, decidió entonces gastar solo la 10ª parte del dinero y quedarse el resto para él. Durante la ausencia del vigilante, la joven pareja se dedicó a ir de un lado para otro visitando los artísticos jardines. En uno de sus paseos, subieron la escalera de mármol blanco del pabellón hasta llegar a la cerrada puerta del salón. Cuando regresó Ibrahim, le rogaron que les abriera el salón para poder entrar y admirar la suntuosidad de su interior. El vigilante no se hizo mucho de rogar y no solo trajo la llave,
sino también una luz. Inmediatamente abrió la puerta e hizo entrar a sus huéspedes. Estos se quedaron deslumbrados ante tan magnificencia y esplendor. Las pinturas y los muebles eran de una asombrosa belleza y entre ventana y ventana había un brazo de plata sosteniendo un cirio. Ibrahim colocó la mesa delante de un diván y los tres comieron juntos. Cuando terminaron de comer, Nureddin le pidió al anciano que le trajese una botella de vino. «El cielo me prohíbe», dijo el vigilante, «que entre en contacto con el vino. Yo soy de los que, habiendo peregrinado 4 veces a la Meca, han renunciado al vino para siempre. Nos harías, sin embargo, un gran favor si nos consiguieras algo de vino», dijo Nureddin. «No tienes por qué tocarlo. Coge el asno que está atado a la puerta, condúcelo hasta la taberna más próxima y pídele a cualquier viandante que te compre 2 jarras de vino. Ruégale que las ponga en uno de los serones del asno y ya solo tienes que traer el animal hasta aquí. Aquí tienes 2 monedas de oro para los gastos». A la vista del oro, Ibrahim se puso en marcha enseguida para cumplir el encargo. Cuando regresó, Nureddin le dijo: «Ahora necesitamos unas copas para beber el vino y frutas, si puedes conseguirnos algunas». El vigilante desapareció de nuevo y regresó al poco rato para decirles que había dispuesto una mesa que contenía copas de oro y plata, así como toda clase de apetitosas frutas. Tras esto, el anciano se despidió a pesar de la insistencia de las invitaciones que le hizo la pareja para que se quedase. Nureddin y la bella persa, tras comprobar que el vino era excelente, bebieron con liberalidad, entonando mientras lo hacían diversas canciones. Ambos tenían buena voz, por lo que Ibrahim se puso a escucharlos con agrado, primero desde una cierta distancia, luego desde más cerca y por último, casi desde el umbral de la puerta. Nureddin lo vio y le hizo señas para que entrara y les hiciese compañía. Al principio el anciano se negó, pero luego accedió a entrar en la estancia y a colocarse en un extremo del diván cercano a la puerta, para más tarde acercarse aún más hasta quedar finalmente sentado al lado de la bella persa. Esta insistió tanto en que bebiese a su salud que al final el anciano claudicó y tomó la copa de vino que le ofrecía. Antes de seguir adelante, hay que aclarar que eso de no tocar el vino era solo para guardar las apariencias, ya que el anciano frecuentaba las tabernas de la ciudad como cualquier otro ciudadano normal. Por ello no hizo nada de lo que le recomendó Nureddin cuando fue a comprar el vino. Una vez que tomó la primera copa, no fue difícil persuadirlo de que tomase una segunda y también una tercera. Y así siguió la cosa hasta que llegó un momento en el que ni siquiera sabía lo que hacía. Estaba ya cercana la medianoche y todavía continuaban los tres bebiendo, riéndose y cantando. A esa hora, la joven persa, dándose cuenta de que la estancia estaba solamente iluminada con una miserable vela de sebo, le pidió a Ibrahim que iluminara alguno de los artísticos cirios que sostenían los brazos de plata. «Enciéndelos tú misma», contestó el anciano, «que eres mucho más joven que yo. Con 5 o 6 será suficiente».
Pero la joven no paró hasta que no tuvo los 80 cirios encendidos, aunque Ibrahim, dado su estado, no se percató de ello. Así que cuando al poco tiempo Nureddin le propuso encender alguna de las arañas de cristal, le contestó: «Tú tienes más energía que yo para encenderlas, pero no enciendas más de 3». No obstante, el joven, lejos de contentarse solo con 3, las encendió todas y además abrió las 80 ventanas. Dio la casualidad de que en ese momento el califa abrió una ventana de un salón de su palacio que daba al parque, quedándose mudo de asombro al ver el pabellón brillantemente iluminado. Inmediatamente llamó al gran visir y le dijo: «Tu negligencia es imperdonable, gran visir. Mira el pabellón y dime por qué está iluminado si no estoy yo allí». Cuando el visir comprobó que lo que decía el califa era verdad, tembló de miedo e inmediatamente inventó una excusa. «Príncipe de los creyentes», le dijo, «tengo que deciros que hace unos 4 o 5 días Ibrahim me dijo que deseaba tener una asamblea con los sacerdotes de su mezquita y pidió permiso para celebrarla en el pabellón. Le concedí el permiso, pero olvidé comentar el asunto con su majestad. «Has cometido 3 faltas», le dijo el califa en tono admonitorio. «La primera, dar el permiso. La segunda, el no comentarlo conmigo. Y la tercera, no investigar el asunto más a fondo. Como castigo te condeno a pasar el resto de la noche conmigo en compañía de esa respetable gente. Mientras me visto de paisano, ponte tú también unas ropas corrientes y ven luego a mi busca». Cuando llegaron a la puerta del parque la encontraron abierta, cosa que indignó bastante al califa. Como la puerta del pabellón también estaba abierta, subieron silenciosamente al piso superior y miraron a través de la puerta semicerrada del salón. Grande fue la sorpresa de ambos cuando vieron a Ibrahim, de cuya sobriedad nunca habían dudado, bebiendo y cantando en compañía de un joven y una linda dama. El califa, antes de dar rienda suelta a su cólera, prefirió esperar y ver quiénes eran los que allí estaban y qué era lo que hacían. En medio de todo el jolgorio, Ibrahim le preguntó a la bella persa si acaso le faltaba algo para disfrutar por completo de la noche. «Lo único que me falta», contestó ella, «es un instrumento para tocar algo». El anciano sacó inmediatamente un laúd de un armario y se lo dio a la bella persa. Cogiéndolo en sus manos, empezó a tocar y a cantar con tal arte y buen gusto que el califa quedó encantado. Cuando la joven cesó de tocar, bajaron con sigilo la escalera y el califa le dijo al visir: «Nunca he escuchado una voz tan bonita, ni he visto tocar mejor el laúd. Me parece que voy a entrar y pedirle que toque para mí». «Príncipe de los creyentes», dijo el visir, «si Ibrahim os reconoce, se morirá del susto». «No me gustaría que eso sucediera», apuntó el califa, «y tomaré medidas para evitarlo. Espera aquí hasta que yo vuelva». Pero he aquí que el califa había desviado una pequeña parte de las aguas del río para formar en su parque un lago artificial. En este lago podían encontrarse peces de las más finas especies del Tigris.
si bien su pesca estaba terminantemente prohibida. No obstante, esa noche un pescador, aprovechándose de que la puerta estaba abierta, había entrado en el parque y echado sus redes. Estaba a punto de recogerlas cuando vio que se acercaba el califa, a quien reconoció enseguida a pesar de su disfraz. Temblando de miedo, se arrojó a sus pies y empezó a implorar perdón. «No temas nada», le tranquilizó el califa. «Levántate y recoge tus redes». El pescador obedeció y sacó del agua 5 o 6 peces, entre los que el califa escogió los 2 más grandes. A continuación, hizo que el pescador cambiase con él todas sus ropas, incluidos los zapatos y el turbante, por lo que a los pocos minutos el califa aparentemente se había transformado en un auténtico pescador. Con los 2 pescados en la mano, volvió a donde estaba el visir, quien al no reconocerlo, le hizo saber que en esos momentos no estaba en situación de comprar pescado. El califa dejó al visir al pie de la escalera y subió al primer piso, donde llamó a la puerta del salón. Fue Nureddin quien abrió la puerta y el califa, sin traspasar el umbral, dijo: «Ibrahim, soy el pescador Kerim. Me he enterado de que estás de fiesta con unos amigos y os he traído estos pescados». Nureddin y la joven persa dijeron que se los comerían con mucho gusto cuando estuviesen debidamente cocinados y aderezados. El califa volvió entonces a donde estaba el visir y ambos se pusieron a cocinarlos en casa del anciano. El resultado fue un abundante y sabroso plato de pescado del que Nureddin y la bella persa comieron con gran deleite. Cuando terminaron de comer, el joven cogió 30 monedas de oro, lo único que le quedaba de lo que le había dado Sangiar, y se las entregó al califa, quien, dándole las gracias, le pidió como favor extra que la dama tocase para él una pieza con el laúd. La joven consintió de buen agrado y cantó, y tocó tan bien que hizo las delicias del califa. Nureddin, fiel a su costumbre de dar a los demás lo que los demás admiran, dijo: «Pescador, como ella te gusta tanto, cógela, es tuya». La bella persa, amargamente asombrada de que él deseara deshacerse de ella, cogió su laúd y con lágrimas en los ojos empezó a cantar, vertiendo todas sus reproches en su música. El califa, sin dejar de representar su papel de pescador, le dijo: «Señor, por lo que veo, esta bella dama es vuestra esclava. Hacedme el favor, os lo ruego, de relatarme vuestra historia». Nureddin accedió gustoso a la petición del pescador y le contó todo lo que había sucedido desde la compra de la esclava hasta el momento presente. «¿Y a dónde vais ahora?», quiso saber el califa. «Pues a donde me conduzca la mano de Alá», sentenció el joven. «Si me escucháis», dijo el califa, «podréis regresar inmediatamente a Basora. Os daré una carta para el rey que os asegurará una buena acogida por su parte». «Es algo insólito», dijo Nureddin, «que un pescador mantenga correspondencia con un rey». «No lo es tanto después de lo que voy a deciros», le aseguró el califa. «El rey y yo estudiamos juntos y desde entonces hemos sido muy buenos amigos. Aunque los caprichos de la fortuna a él le hicieron rey y a mí un humilde pescador».
El califa cogió entonces una hoja de papel y comenzó a redactar una carta para el rey de Basora. En la parte de arriba, en letra muy pequeña, puso la siguiente frase para dar implícitamente a entender que tenía que hacer lo que en la carta se decía. En nombre del Dios más misericordioso, y siguió escribiendo. El califa le dio la carta a nuestro joven, quien inmediatamente se puso en camino con el poco dinero que poseía antes de que Sagyar acudiese en su ayuda. La bella persa, al ver que Nureddin se separaba de ella, se dejó caer en el diván bañada en lágrimas. Cuando el hijo del visir dejó la estancia, Ibrahim, que hasta entonces había permanecido en silencio, dijo: Kerim, por 2 miserables pescados has recibido una bolsa de dinero y una esclava. Así que, sin que oses replicarme, yo me quedaré con la esclava. Y en cuanto a la bolsa, si contiene plata puedes coger una moneda, pero si contiene oro, entonces me quedaré con todo y te daré las monedas de cobre que llevo encima. Ahora es el momento de explicar que cuando el califa subió al piso superior con el plato de pescado, ordenó al visir que fuese corriendo a palacio y volviese con 4 esclavos portando ropas correspondientes a su rango y que esperase fuera del pabellón hasta que él tocase palmas. Todavía personificando al pescador, el califa contestó: Ibrahim, sea lo que sea que haya en la bolsa, compartiré la mitad con vos. Pero en lo que atañe a la esclava, esta será para mí. Si no estáis de acuerdo con estas condiciones, no habrá nada para vos. El anciano, furioso por lo que él consideraba una insolencia, cogió una copa y se la arrojó al califa, proyectil que viniendo de la mano de un borracho pudo fácilmente evitar. La copa se estrelló contra la pared y se rompió en 1000 pedazos. El vigilante, aún más furioso, salió para buscar un palo. En ese momento el califa batió palmas y entraron el visir y los 4 esclavos. Estos despojaron rápidamente al califa de sus ropajes de pescador y le pusieron los que habían traído de palacio. Cuando regresó Ibrahim con un grueso palo en la mano, el califa estaba sentado en su trono con una apariencia que en nada recordaba al pescador, ya que todas las ropas de éste estaban amontonadas en medio de la habitación. Hincando su frente en tierra y a los pies del califa, se dirigió a él lleno de congoja. Príncipe de los creyentes, vuestro miserable esclavo os ha ofendido y suplica vuestro perdón. El califa bajó del trono y dijo: levántate, yo te perdono. Y a continuación se volvió hacia la joven persa y le dijo: bella dama, ahora ya sabes quién soy y también sabes que he enviado a Nureddin a Basora para que sea rey. Así que en cuanto estén terminados todos los preparativos, te enviaré también a ti para que seas reina. Mientras tanto, te asignaré unos aposentos en mi palacio donde serás tratada con todos los honores. Al escuchar las palabras del califa, la bella persa no cupo en sí de felicidad, y más cuando el califa, haciendo honor a su palabra, la puso bajo la tutela de su esposa Zobeida. Nureddin hizo a toda velocidad su viaje a Basora y cuando llegó se fue directamente al palacio del rey para pedir audiencia.
Esta le fue inmediatamente concedida y nuestro joven se abrió paso entre la muchedumbre que abarrotaba la sala sosteniendo la carta por encima de su cabeza. A medida que el rey leía la carta, su semblante iba cambiando de color. Él habría puesto en práctica enseguida el mandato del califa, pero primero le dio a leer la carta a Saouy, cuyos intereses estaban plenamente emparentados con los suyos. Simulando que deseaba leer la misiva por segunda vez, Saouy se volvió de lado como si buscara más luz y sin que nadie lo advirtiera, rasgó la parte de la hoja en la que estaba la frase que obligaba al cumplimiento de la orden. Se la metió en la boca y se la tragó. Acto seguido, dirigiéndose al rey, le dijo: Su Majestad no está obligado a obedecer la orden que contiene esta carta. La letra es, en efecto, la del califa, pero la frase vinculante no aparece por ningún lado. Además, no viene acompañada del correspondiente nombramiento, por lo cual la carta no tiene fuerza legal alguna. Dejádmelo todo a mí y yo asumiré las consecuencias. El rey no solo escuchó las alegaciones de Saouy, sino que además puso a Nureddin en sus manos. Lo primero que hizo el cruel visir fue ordenar que le diesen una paliza que lo dejó más muerto que vivo. Luego lo arrojó a la más oscura y apartada mazmorra, donde solo se alimentaba de pan y agua. Pasados 10 días, Saouy decidió poner fin a la vida de Nureddin, pero no se atrevió a matarlo sin tener antes la autorización del rey. Con este fin, cargó a varios de sus propios esclavos con ricos presentes y se presentó a la cabeza de ellos ante el monarca, diciéndole que los regalos se los enviaba el futuro rey con motivo de su próxima coronación. «Pero, ¿qué es esto?», gritó lleno de cólera el rey. «¿Es que todavía está vivo ese bastardo? Ve y decapítalo sin pérdida de tiempo. Tienes mi autorización». «Señor», dijo Saouy, «os agradezco la justicia que me hacéis, pero habida cuenta que Nureddin me afrentó públicamente, me atrevo a rogaros que la ejecución tenga lugar enfrente de vuestro palacio y que sea anunciada por toda la ciudad para general conocimiento». El rey concedió a su visir las 2 peticiones y la proclama real anunciando la decapitación de Nureddin causó la consternación de todos, toda vez que el recuerdo de su padre estaba aún fresco en el corazón del pueblo. Saouy, acompañado de 20 de sus esclavos, se presentó en la prisión para hacerse cargo de nuestro joven amigo, a quien montó en un escuálido caballo sin riendas. En cuanto la comitiva llegó a la explanada de palacio, Saouy entró en él en busca del rey, dejando al prisionero custodiado no solo por los esclavos del visir, sino también por miembros de la Guardia Real. Pero tanto los unos como los otros se las veían y se las deseaban para contener al pueblo que pugnaba por romper el cerco y rescatar a Nureddin. Estaba la gente tan indignada con Saouy que si alguien hubiese tomado la iniciativa mientras la comitiva recorría las calles de la ciudad, habría sido lapidado sin remisión. Saouy, observando la agitación de la gente desde las ventanas de los aposentos privados del rey, quiso que el verdugo cumpliese enseguida con su cometido. Sin embargo, el rey le ordenó que esperase, no solo porque no veía con buenos ojos las frecuentes suplantaciones que de su autoridad hacía el cruel visir, sino también porque en esos momentos se acercaban a la plaza a galope tendido varios jinetes.
Saúl, sospechando quiénes podrían ser, urgió al rey para que diese sin demora la orden al verdugo, pero el monarca se negó a hacerlo sin conocer antes quiénes eran los jinetes que llegaban. Resultaron ser el visir Giafar y varios miembros de su séquito que venían de Bagdad a toda velocidad. He aquí lo que había sucedido. Una vez que hubo partido Nureddin con la carta para el rey, el califa se olvidó por completo del nombramiento que debía acompañarla para que pudiese surtir efecto. Pero un día oyó una bonita voz que, profiriendo lamentos, salía de la zona de palacio destinada a las mujeres. Intrigado preguntó de quién era esa voz y lo informaron de que era de la bella persa, cosa que hizo que acudiese de pronto a su mente la cuestión del nombramiento. Mandó llamar enseguida a Giafar y le ordenó que viajara a Basora a la mayor velocidad posible. Le dijo además que si una vez allí encontraba muerto a Nureddin, lo autorizaba a que colgase sin contemplaciones a Saúl, pero que si lo encontraba vivo, lo trajese entonces a Bagdad junto al rey y Saúl. Giafar cruzó velozmente a caballo la explanada, desmontó ante la escalinata de palacio y subió los escalones para saludar al rey, que había salido a su encuentro. Después de los saludos protocolarios, lo primero que preguntó el visir fue si Nureddin estaba todavía vivo. El rey le confesó que sí, y para demostrárselo lo hizo traer a su presencia, aunque atado de pies y manos. Por orden del recién llegado visir, el joven fue inmediatamente liberado de sus cuerdas que a continuación sirvieron para atar a su vez a Saúl. Al día siguiente, Giafar regresó a Bagdad, llevándose consigo al rey, al malvado visir y a Nureddin. Cuando el califa se enteró del cruel trato que había recibido Nureddin por parte de Saúl, le dio autorización para que lo decapitara con sus propias manos, pero él rehusó toda intervención en la muerte de su enemigo, quien fue inmediatamente entregado al verdugo. Por otro lado, el califa quería que nuestro joven reinara en Basora, pero éste rehusó asimismo tal honor, alegando que después de lo que había sufrido allí, prefería no pisar otra vez esa ciudad y entrar en cambio al servicio del califa. Y así, Nureddin se convirtió en el cortesano predilecto del califa y tuvo una larga vida llena de felicidad en compañía de la bella persa. En cuanto a Mohammed Zinebi, el rey, el califa se contentó con enviarlo de nuevo a Basora. Ahora, eso sí, con la recomendación de que en el futuro pusiese más cuidado en la selección de sus visires.